Bueno, sabemos que a día de hoy muchas personas, más del 30%, usa ya la IA para planificar sus viajes, ¿no? Entonces, te quería preguntar que cómo podemos combatir esa estacionalidad que hay a día de hoy con la IA. Pues Noelia, me parece una pregunta interesantísima. De hecho, es asombroso cómo se está incrementando ese uso, ¿no? Precisamente de todas las personas utilizando esta herramienta tan potente como la inteligencia artificial para preparar y planificar sus visitas. Yo personalmente, nosotros desde Amalia vemos mucho interés a la hora de combatir esa estacionalidad que tanto daño hace al destino, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de ese turismo de masas que al final se concentra mucho en una época del año, pues por ejemplo en verano, y luego el resto del año pues a lo mejor no se generan empleo de calidad. Yo creo que ahí la inteligencia artificial tiene un papel muy interesante que estamos explorando, porque precisamente si contamos con esos datos de interés, cruzamos diferentes parámetros, podemos llegar incluso a saber o a predecir esos crecimientos, esos picos de demanda y actuar con tiempo, ¿no? Por poner un ejemplo, sabemos que verano viene mucha gente, pero imaginemos que esos turistas tenemos datos de ellos, sabemos de qué nacionalidad son y eso implica incluso conocer cuándo hacen la reserva de su viaje, porque hay, dependiendo de la nacionalidad, hay turistas que reservan con 6 meses de antelación y luego otros con un mes, ¿no? Entonces, teniendo todos estos datos, nosotros podemos decir, vale, yo conozco que el público objetivo que yo quiero captar en mi destino, por ejemplo, a mí me interesan familias con niños que respeten la sostenibilidad y que busquen experiencias de naturaleza, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, a nivel rural. Vale, pues vamos a hacer ese tipo de campañas sabiéndolo el público al que tenemos que dirigirnos y, por ejemplo, en vez de hacerlo de cara a verano, pues vamos a hacerlo de cara a febrero, de cara a noviembre. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Precisamente encontrar un equilibrio mucho más sostenible en el territorio, que es, por ejemplo, una de las cosas que más apunta la Organización Mundial del Turismo. Claro, pero y a la hora de hablar del turismo de masas, ¿cómo se aplacaría esto? Yo creo que el turismo de masas es al final la consecuencia un poco natural de la planificación estratégica que se ha hecho durante los últimos años, ¿no? Al final siempre se ha priorizado la cantidad por encima de la calidad. Y eso es lo que hemos visto que ha ido sucediendo pues, en destinos. Lo vemos aquí, por ejemplo, Torremolinos, Marbella, pues tuvieron ese boom en los 70, en los 60, y a día de hoy, cuando hay esa bajada, pues de que ya no es verano, en invierno notamos pues, que hay muchos comercios cerrados, hay personas pues, que no tienen un empleo constante o estable. Entonces, en ese sentido, conocer los gustos, los intereses e incluso planificar de manera inteligente, que yo creo que eso es súper importante y que falta mucho ese conocimiento a nivel, vamos a decir, macro, a nivel de destino y a nivel micro, que son las empresas que participan en el sector turístico. Esto es muy importante porque no debemos olvidar que el sector turístico está hecho de pymes pequeñitas, de guías turísticos, de personas que hacen catas de vinos, que ofrecen experiencias, un museo. Entonces, todos esos actores tienen un papel importantísimo, ya que si yo, por ejemplo, hago un evento en un museo, tú haces una cata de vinos y tenemos, por ejemplo, un triatlón y lo hacemos en marzo, el hecho de que nos coordinemos, que sepamos anticipar y predecir, ahí la inteligencia artificial tiene un potencial increíble porque es capaz de construir y transformar esos datos, ¿no? Que por nosotros, por nuestra cuenta, pues mucho más complicado. Yo creo que eso puede tener un impacto a nivel sostenible, que cuando hablamos de sostenibilidad abarcamos mucho, abarcamos a nivel de equilibrio económico, esos pequeñitos emprendedores, pues que ellos también tengan al final impacto económico en el territorio, que no me traigas al turista, le enseñas el museo y te lo lleves en el autobús, ¿no? Sino que al final pues consuman productos locales, que se alojen aquí, que conozcan la naturaleza, que se involucren con la cultura local y que no se pierda esa identidad, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante eso que preguntabas tú del turismo de masas, porque yo creo que hay mucho para explorar. Y bueno, con lo que estabas comentando de la naturaleza, descubrir, conectar más con la tierra, ¿cómo puede la IA fomentar ese turismo más sostenible? Yo creo, y sobre todo basado en la experiencia que estamos encontrando, creo que hay muchas personas por el lado, vamos a distinguir, ¿no? Por el lado del viajero y por el lado del territorio. Por un lado tenemos un turista cada vez más concienciado a nivel de sostenibilidad, de hecho, por aportar datos. Hay fuentes que realizó, por ejemplo, Booking.com, hizo un estudio muy importante a más de 33.000 usuarios, 33.000 viajeros, y preguntaron sobre sostenibilidad. Pues encontraron cifras súper interesantes. Más del 73% de las personas
no sabe dónde encontrar esas experiencias con impacto sostenible. Y más de la mitad le encantaría encontrar esas experiencias que sean representativas de la cultura local. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie quiere sentirse como el guiri o el turista en un destino, nadie quiere ser el invasor, nadie quiere ser el problema, ¿no? Queremos ser parte de la solución. Entonces, a nivel de sostenibilidad, ¿qué es lo que la IA, qué puertas nos abre la IA, ¿no? Si tú no tienes la información personalizada en base a ti, ¿dónde acabas yendo? A lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque al final, y esto todos lo sabemos, las grandes empresas, las grandes corporaciones a nivel de organización de eventos, de experiencias, de museos, al final son las que tienen el poder económico, ¿no? Entonces, pueden realizar campañas de visibilidad, campañas de comunicación, pueden permitirse tener en el aeropuerto una persona entregando folletos, los más pequeñitos no. Entonces, la IA lo que nos permite es precisamente abrir todo ese rango de posibilidades porque lo que te va a hacer es personalizar tu experiencia. Un ejemplo, nosotros le preguntamos a ChatGPT, a Gemini, ¿no? Si me lo busca a nivel detallado, me lo va a personalizar para mí, porque yo tengo hijos, porque viajo con mascota, porque soy vegano, por ejemplo, ¿no? Pues todo ese mundo de posibilidades, la inteligencia artificial nos permite abarcarlo y eso acaba provocando, pues que, oye, no vayas al mismo sitio de siempre y lo acabes saturando, ¿no? Sino que vayas a lo mejor en otro mes, en una época concreta del año, a un sitio concreto. Y eso a nivel de desarrollo rural, por ejemplo, a mí me apasiona porque a nivel de desarrollo rural tenemos que tener en cuenta que son personas que la capacidad que tienen de conocimientos digitales es mucho más escasa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde Amalia estamos trabajando con cerca de 60 municipios en riesgo de despoblación rural en España y vemos cosas del tipo pues que las experiencias, los eventos, todo lo que organizan está, por ejemplo, en Facebook. La gente joven hoy en día busca en TikTok, busca en ChatGPT, busca en Gemini. Entonces, si además nos centramos justamente en esas zonas rurales y nos damos cuenta de que hay una tasa de envejecimiento altísima. De hecho, en Castilla y León, que es donde nosotros tenemos un proyecto concretamente, allí la tasa de envejecimiento es más del 200%. Es una barbaridad, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que a nivel de pérdida de identidad, la gente joven se marcha de los pueblos, no hay oportunidades, perdemos oficios históricos, perdemos maneras de hacer las cosas, esos saberes rurales, ¿no?, de nuestros abuelos que tanto nos gustan. Pues la inteligencia artificial hecha de manera accesible puede ser ese puente que conecte, como yo digo, ambos mundos, la ciudad y lo rural. En nuestro caso, por ejemplo, hemos apostado por una herramienta que usa todo el mundo, que es WhatsApp, y que, para que os hagáis una idea, esta herramienta la utilizan más del 86% de personas mayores de 65 años en el mundo, lo cual es una barbaridad. Claro, esto a nivel de hacer accesible una tecnología tan potente a un colectivo más vulnerable, es maravilloso, porque significa que yo puedo ponerte en tus manos a una persona de 80 años una herramienta y que tú a través de una nota de audio de WhatsApp o un mensaje de texto que estás acostumbrado, ¿no?, a hablar con tus abuelos por WhatsApp, puedes hacerlo accesible, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, a nivel de materia de sostenibilidad, tenemos tantas posibilidades de generar impacto en el territorio, pero siempre con esa conciencia de cómo vamos a usar la tecnología y con qué propósito. Tú, por ejemplo, Noelia, tú buscas experiencia, buscas información en ChatGPT o Gemini en herramientas de inteligencia artificial. Sí, mucha. Y, por ejemplo, ¿cómo la sueles utilizar? ¿Utilizas más, por ejemplo, vía voz, vía texto? ¿Combinas? Yo sobre todo lo utilizo vía texto. Es verdad que muchos compañeros, amigos, la utilizan vía voz y le preguntan cosas rutinarias del día a día, preguntas que tienen. Lo usamos como un Google, ¿no? Al final, con la respuesta que tiene nos gusta más. Entonces, nosotros los jóvenes, al usarla tanto, sería una vía muy fácil, ¿no?, para fidelizarnos. ¿O cómo se usaría la IA para eso? Te voy a devolver una pregunta para que me respondas y al hilo de eso que va a venir la respuesta. ¿Tú prefieres que yo te diga, por ejemplo, tú me dices, Noemí, este fin de semana, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y yo te digo, ¿por qué no te vas al Museo Picasso a darte un paseo por la playa y a comerte unos espetos, ¿no? Y tú me dirás, bueno, ya, pero ¿qué más hay, no? ¿Qué me dirías tú? Yo te diría, yo creo que los jóvenes a día de hoy creo que tenemos dos problemas principales y es que tenemos
todo muy visto un poco ya, los que vivimos aquí, los que somos residentes, y además el problema económico, que los jóvenes, es verdad que nos cuesta más por ese lado. Pues en ese sentido, fíjate qué interesante lo que has apuntado, porque precisamente gracias a la IA se puede personalizar esa experiencia y te puede descubrir eh, experiencias, planes, eventos que tú no conoces en tu propia tierra, porque no podemos olvidar que, por ejemplo, en el caso de Málaga son 103 municipios y yo os puedo decir que todos los meses hay algo, en todos, absolutamente en todos. Y muchas veces no nos enteramos. Y si a esto le añadimos, por ejemplo, ¿no? Hablando de gente joven, que el poder adquisitivo pues, es inferior, al final no es tan alto, ¿no? En ese sentido, que te pueda decir experiencias gratuitas, experiencias baratas, eso es increíble. Y al final lo que estamos generando es que la propia gente joven que vive en un territorio conozca, reconozca también su identidad, forme parte de ella. Pero a día de hoy, como es tan complejo enterarse, se genera esa dualidad entre el quiero y no puedo, quiero y no puedo. No tengo a lo mejor tanto poder adquisitivo, no lo puedo hacer, pero si lo hubiera sabido, esa frase que me hace mucha gracia porque todo el mundo que conozco es la que todo el mundo usa, es la de si lo hubiera sabido, hubiera ido, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante porque la IA siempre la pensamos como algo ejecutor, ¿no? Como una herramienta que ejecuta tareas, pero la IA también puede ser proactiva. Y al final eso es muy interesante porque también le estamos dando ese poder de realizar acciones de manera a futuro, es decir, que yo te avise. Si yo ya sé que a ti te gusta, por ejemplo, salir con tus amigas y que os gusta, por ejemplo, la pintura, los museos, eventos culturales, yo puedo avisarte proactivamente. Y eso es algo súper importante de cara a la fidelización, que también es cierto que al final el tejido turístico, si nos centramos en la parte de los alojamientos, muchos también son empresas familiares, son pymes. Entonces, la parte de la fidelización normalmente es algo que se deja en el cajón, algo a lo que no se llega y de lo que yo me desentiendo. Fijaos qué poder tendría si nosotros, que es lo que estamos trabajando con Amalia, pudiéramos cruzar precisamente toda esa agenda de eventos, de experiencias, de planes anual en cualquier municipio de España, incluyendo zonas rurales que están en riesgo de despoblación rural, y le decimos a los alojamientos turísticos, oye, tienes todo esto, ¿por qué no le avisas a esa persona que se quedó en tu hotel y le mandas un descuento para que venga en febrero, en marzo, de su interés? Eso es una herramienta muy potente porque al final cuando hablamos en marketing, que yo creo que eso también lo habrás escuchado tú, siempre cuesta mucho más conseguir un nuevo cliente que fidelizar uno que ya tenemos. Al final ya has invertido el dinero, ¿no? Entonces, qué potente sería poder aplicar esto de esa forma y que entre todos generemos esa riqueza en el territorio. Pero yo supongo, y esto ya me lo dirás tú, a ti te encantaría que te avisaran, ¿verdad? Para no perderte eso. Claramente, sí. Y, por ejemplo, a nivel de sostenibilidad, en la gente joven, ¿tú percibes que haya más concienciación en ese sentido a nivel de sostenibilidad? Sí, muchas. Sobre todo porque en generaciones antiguas se contaminaba mucho y se ha hecho un daño irreversible ya. Entonces nos han intentado inculcar mucho la sostenibilidad, el reciclar y todo eso para que no empeore la situación. Entonces, cogiéndote un poco eso que acabas de decir, ¿tú verías interesante, por ejemplo, que esas experiencias sobre las que te avisa para hacer, por ejemplo, con tu grupo de amigos, que tuviese también un carácter de impacto local, ¿no? Es decir, que imagínate que te vas a un pueblecito de fin de semana, que tú sepas también que esa experiencia que vas a hacer allí, pues una cata de vinos, de queso, visita a bodegas, que sepas que eso también está generando un valor en el sitio al que vas a nivel medioambiental y a nivel, por ejemplo, también de patrimonio, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Noelia, yo por mi parte te doy las gracias. Yo creo que ha sido bastante interesante para todo el mundo que entienda un poco todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial en esa parte de impacto sostenible, impacto positivo en el territorio y no olvidarnos que al final en el sector turístico es un ecosistema en el que participamos todos, ¿no? Y tenemos una responsabilidad también con esas comunidades locales de no saturarlas, sino de generar valor y que sea al menos intentar que sea una distribución de la riqueza lo más equitativa posible y que, por supuesto, a todos nos encanta viajar, pero que lo hagamos también con esa concienciación, ¿no? Así que yo te doy las gracias por este ratito y ha sido un placer. Gracias a ti.